Bueno, siempre es es una caja de sorpresas, animales sueltos, y las entrevistas, la posibilidad de charlar con gente y con personalidades de distintos ámbitos. Ustedes saben que nosotros habitualmente charlamos con deportistas, con políticos, con médicos, conocemos historias de vida. Es un lujo esto que vamos a vivir juntos, ustedes y quien les habla, porque quien está frente a mí, Jim Yong Kim, es el presidente del Banco Mundial. Y hoy estuvo en Argentina, el país habló de él y por supuesto es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Vamos a charlar un poco, vamos a conversar con él, no solo del Banco Mundial y no solo de Argentina, sino de él, porque él es una persona realmente muy importante en el mundo. ¿Cómo se llega a ese lugar tan importante y a entender un poquito más de su función? Jim, le agradezco que esté aquí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, Ali. Disculpe porque no hablo español muy Pero bien. habla bien el español, Sí, lo habla. no, no, no. No, lo No. habla, lo habla, lo Aprendí habla. un poquito de español cuando estaba trabajando como médico Ajá. en Lima, Perú. Estaba trabajando en comunidades muy pobres porque desde estaba estudiante, siempre estaba enfocado en justicia social para los pacientes que no tienen dinero. ¿Usted es médico? Sí, yo soy médico también antropólogo. Estudié las dos cosas en la universidad en Estados Unidos. Discúlpeme, es antropólogo social, ¿no? O sea, Sí, antropología sí, social. antropología social. Y es médico y ¿cuál es su especialidad dentro de la En, medicina? en enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas. Infecciosas, sí. Mm. Porque en Perú hay muchísimos casos de tuberculosis, especialmente una forma de tuberculosis que es tan resistente a los antibióticos. Es una forma muy peligrosa, ¿no? Cuando estábamos trabajando en Perú, descubrimos un brote, un outbreak de tuberculosis multiresistente, muy peligroso, pero los pobres no estaban recibiendo Ahora, tratamiento. discúlpeme, ¿no es una enfermedad que ha desaparecido totalmente la tuberculosis? ¿Aún hay casos de tuberculosis? Sí, muchísimos. Sí, en Argentina no hay muchos, pero en Perú hay muchísimos casos. También en países como India e Indonesia, todavía hay muchos casos de tuberculosis. Más que 2 millones de personas murieron cada año de tuberculosis. Ujú. Sí. Usted, su nombre es Jim Yong Kim. Sí. Cuéntele a nuestra gente, al que lo está viendo en toda Argentina, ¿cuál es su nombre yo me llamo Alejandro Jorge Fantino. Sí. Fantino es mi apellido. Sí. ¿Cómo es la composición de su nombre? Sí. Jim es su primer nombre, Yong es su segundo nombre y su apellido es Kim. Sí. ¿Cómo es? Sí. Mi nombre en coreano Sí. es Kim, apellido es Kim. Sí. Mi nombre coreano es Yong, Kim Yong. Pero mi nombre americano es Jim, J-I-M. Por eso yo soy mixto, parte coreano, parte americano y también parte peruano. Cuando en la escuela, ¿no? En el colegio, cuando lo llamaban a dar una lección, ¿lo llamaban por Kim o por Yong? Jim, Jim, Por Jim. Jim. Por Jim. Sí. Usted es coreano y ¿cómo fue su vida, Jim? ¿Usted se fue de muy joven a vivir a Estados Unidos? Sí. Yo nací en Corea en el año 2059. Ujú. En el año 2059, la economía de Argentina fue 5 veces más grande de la economía de Corea. La economía fue tan pobre. Cuando let me say this. I'll start again. You can repeat. Right? Yes. Cuando Corea estaba tratando de desarrollar su economía, Sí. el Banco Mundial dijo al Corea, ustedes son tan pobres,
no puede recibir un loan de Banco Mundial. Un crédito, un Sí, préstamo del banco. sí, porque Corea no tenía industria, no tenía recursos naturales, solamente fue un país con agricultura. Ujú. Por eso en el año 1959 Ujú. fue uno de los países más pobres de todo el mundo. Discúlpeme, Sí. Kim, usted en 1959, 9. en 1959, usted nació en Sí, 1959, nací en Corea. y a usted esta situación de nacer en un país pobre, Sí. que estaba pidiendo un crédito y que no se lo daban justamente Sí. no se lo otorgaban por ser un país pobre, a usted lo marca, o sea, Sí. lo transforma internamente y en algún punto es el inicio a que usted hoy sea el presidente del Banco Sí, Mundial. sí. No podía olvidar la situación de Corea en estos años. Y cuando llegamos a los Estados Unidos, yo tenía 5 años. Por eso yo soy americano más o menos, ¿no? Perdón, 5 años, se sí. emigra con su familia Sí. desde Corea por la situación económica, a los 5 años Sí. se va a Estados Unidos. Sí, sí. Pero a mí me interesa cómo llega eso, porque creo que la historia de niño, las historias de nuestros padres, nos configuran, Sí. nos marcan como la adultez, ¿no? Nuestra etapa mayor. ¿Su padre se va a hacer qué a Estados Unidos? ¿Se va a trabajar con su familia? ¿Se van a instalar a Estados Unidos? Sí. Mi padre fue dentista. Ajá. Y por eso teníamos ingresos y teníamos un nivel de ingresos que... let me start again, because you're recording this, right? I'll speak in English. You know, my father was a dentist, and so... ¿Su padre era dentista? Sí. Sí, so we had a certain amount of comfort. But we grew up in a state called Iowa. It was in the Midwest, very rural, in the middle of nowhere. And I experienced racism from a very young age. Desde una edad Yo muy joven. entiendo racismo. Porque Yo entiendo el racismo. en los Estados Unidos, especialmente en el estado Iowa, en un estado que no hay... No tenía ni agua sí, en ese momento. Sí, sí. No. Let me start again. Right? En el estado de Iowa no existe personas como yo, asiáticos, africanoamericanos o latinos. Por eso yo entiendo muy bien la experiencia de muchos de racismo en Iowa. Lo vivió, usted Sí, lo vivió. sí. Por eso siempre estaba enfocado en justicia social. Estaba muy inspirada por personas como Martin Luther King y la lucha contra la guerra en Vietnam. Siempre yo estaba pensando en las personas pobres en otras partes del mundo. Por eso yo empecé trabajando en Perú. ¿Qué es el Banco Mundial? ¿A qué se dedica el Banco Mundial? Cuéntele a la audiencia básicamente cuál es el trabajo. Ustedes dan créditos para combatir la pobreza, le dan crédito a países, dan créditos también individuales. ¿Cuál es la función del Banco Mundial, Jim? Me contaba del Banco Mundial, la función del Banco Mundial, Jim. A ver. I just want to tell you a little Quería story contarles about una the- anécdota sobre el Banco For Mundial. many years, Durante the muchos World años, Bank el was Banco thought of Mundial as an era organization considerado that's como very una organización ideological. muy So in ideologizada. the early Segundito que le voy traduciendo a la gente. Dice Jim que durante muchos años el Banco Mundial era una organización que era considerada muy ideologizada, estaba muy marcada por la ideología. Por favor. Okay. But wait a minute. So he's Un going to instante. repeat what I said. Okay. All right. You want to do it that way. Okay. All right. Then I'll try to say it Yes. in Spanish. Tratar de hablar en español entonces para que no tengas que repetir. En los años 90 Sí. había un movimiento, se llama 50 años es suficiente. En el aniversario 50 de Banco Mundial,
empezó en el año 1944 Ajá. y en el año 1994 estábamos insistiendo que el Banco Mundial hay que cerrar las puertas, porque el banco fue demasiado ideológico Sí. y también no estaba enfocado en la salud o educación de los pobres. Ujú. Por eso yo soy manifestante contra el Banco Mundial. Usted en Holanda. inició como manifestante Sí. y luego llega a presidente. Sí. O sea, el destino, las vueltas Sí. de la vida. Sí, sí. Ajá. Porque estamos insistiendo que el crecimiento de economía no es la sola cosa que es importante para países en desarrollo. Por eso, como médico, como antropólogo, como persona, básicamente, yo fui parte de un movimiento y siempre estábamos en la calle manifestando contra el Banco Mundial. Pero en los años después de ese tiempo, el Banco Mundial se cambió muchísimo, porque el Banco Mundial está enfocado en la evidencia. Y la evidencia se cambió mucho en los tiempos, porque es importante para el crecimiento de la economía y salud y educación. Las dos cosas es muy importante para el crecimiento de economía. Y cuando teníamos la evidencia, el banco se cambió. Por eso es una historia un poco, it's a little bit unexpected. Es algo un that I poquito started inesperado. out as- El Es hecho de que algo yo haya inesperado, comenzado. exactamente, que haya comenzado así. sí. And President Obama El presidente Obama nominated me me nominó to be a mí president of the para World Bank. ser presidente del Banco And Mundial. when I was Y going through the Cuando process estaba of, pasando por todo el being, proceso screened de ser and questioned about this role, evaluado I told them, Ujú. but I protested para and este I rol, called for yo the le dije, closing pero miren of the World que Bank. yo hice And I think manifestaciones maybe only y President luché a favor Obama del would have said, cierre "No, it del doesn't Banco matter. Mundial. Y If nunca you can pensé do que the el job, presidente Obama I'll viniera a nominate decir, you." no importa, So si I'm very puedes hacer grateful tu to President trabajo, te Obama nomino because I igual. think, Así que I never expected nunca esperé that a person like me que una who persona protested como against yo, the bank que había hecho would be manifestaciones nominated en to be contra president. del Banco Mundial, Es podría ser nominado para ser interesante presidente. lo que nos cuenta Jim, porque él nos dice que el presidente Obama lo nomina para ser el líder del Banco Mundial y él le dice, pero yo no puedo pasar una especie de filtro siendo que fui activista en contra del Banco Mundial y sin embargo termina diciéndole, si haces bien tu trabajo, ¿por qué no puedes serlo? Es un ejemplo de vida el de Jim, el que nos brinda a todos nosotros, porque quiere decir que es una enseñanza. O sea, el mundo pone en lugares importantes a aquellos que pueden hacerlo bien. El mundo ya deja de lado la ideología. O sea, es interesante de un líder mundial como es Jim poder tomar esto. Es una especie de enseñanza, Jim, para nosotros que aún estamos muy llenos de ideología en Argentina y estamos separados incluso como sociedad. No sé si esto lo ha notado desde que ha llegado hace unas horas. Sí. Yeah. Well, the world is changing. El mundo está tremendously. cambiando tremendamente. And, in January, En enero, at the meeting in Davos, en the World la Economic reunión Forum de in Davos, el Foro Económico President Xi Mundial en Davos, Jinping, who el leads the presidente largest Xi Communist Jinping de party in the China, world, que lidera el partido said comunista más grande that del the mundo, dijo global que market system el is the sistema del ocean mercado we all global swim es el océano en el que in. todos And the nadamos. key is to Y make la sure clave that consiste en this asegurarse ocean de works for que everybody. este So the head océano of the funcione largest bien para Communist party todos. was Entonces very tenemos el non-ideological. partido And in comunista fact, más grande del very mundo practical in sin saying ideología, that even siendo though, muy práctico, we're a diciendo, communist party, incluso we siendo have to un deal partido with the comunista, reality of the global diciendo, market. tenemos que abordar And, las he necesidades also said del something very mercado interesting. mundial. Y también dijo algo He muy said, interesante, dijo, "Any effort to turn the ocean todo back esfuerzo into por rivers and convertir lakes el will océano fail." en And so lagos the y one ríos thing he said, van a fracasar esos was that, esfuerzos. Lo que usted está contando es tremendamente trascendente, es muy importante para muchísimos argentinos de saber que el presidente actual cuenta con una mirada positiva de los grandes líderes mundiales.
Usted, sin ninguna duda, es uno, pero también lo es el presidente de China. Esto realmente a mucha gente le va a caer muy bien. Esto es así. O sea, el presidente Macri hoy está bien visto por gran parte del poder político mundial. Absolutely. Absolutamente, sí, así es, no hay dudas. Jean-Claude Juncker, Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, dijo algo muy gracioso pero muy cierto. Lo que dijo Juncker ante todos aquellos que trabajamos en economía es que siempre nos dicen que tenemos que hacer reformas, siempre nos dicen que tenemos que hacer lo correcto. Y él dijo, todos sabemos qué es lo correcto, qué es lo que hay que hacer. Lo que no sabemos es cómo ser reelegidos después de hacer lo correcto. Es muy bueno. En otras palabras, las reformas que son necesarias en Europa, las reformas necesarias en Grecia, las que se necesitan en la Argentina, todas tienen que ver con cómo países particulares pueden ser más efectivos y más competitivos en el océano en el que todos nadamos, en los mercados globales. El presidente Macri fue una persona que tenía tanta experiencia, un jefe de gobierno, experiencia en el sector privado, en los deportes. Entonces, quedaba claro que él sabía que había algunas realidades difíciles, duras que estaba enfrentando Argentina y que, a pesar del hecho de que podrían hacerlo impopular, estas reformas las tenía que hacer. Y no es solamente el presidente Macri. Creo que lo que ha logrado Argentina en los últimos 2 años es notable. Él tiene una minoría en el Congreso, de modo que tuvo que haber muchos que no eran parte de su partido que apoyaron sus reformas. Estoy aquí, voy a estar acá 3 veces el año próximo para el G20, pero quiero estar acá ahora, no solo para expresar mi apoyo, no solo al presidente Macri, sino para todos los argentinos, porque esto va a ser difícil, es un proceso difícil y es difícil en todas partes del mundo. Pero hay realidades en el sistema de mercado de las que habló el presidente Xi en Davos, y todos sabemos que son cosas que hay que hacer. Y son solo los líderes que quieren ser reelegidos, solamente los que les van a contar historias a la gente y decirles, no, no tenemos que hacer estas reformas, va a estar todo bien. Hay cosas que hay que hacer y los líderes que tienen el coraje necesario para hacer las reformas, los miembros del Congreso que tienen la valentía de hacer estas reformas, esas son las personas a las que tenemos que apoyar. Argentina tiene tantos recursos naturales, tiene tantos recursos humanos, gente fantástica, que con algunos ajustes y algunas reformas, creo que el futuro de la Argentina va a ser tremendo. Vamos a volver a la época en la que Argentina era uno de los países más prósperos, con altos niveles educativos. Todo esto es posible, pero durante cierto tiempo va a haber algunas dificultades porque hace falta hacer reformas. Usted las vivió, a esas dificultades las vivió de joven, tuvo que irse desde Corea, tuvo que emigrar, recibió su educación, creció, trabajó en los Estados Unidos y se termina convirtiendo en un líder mundial, presidente del Banco Mundial. Que usted nos diga esto a nosotros, a los argentinos, en esta época donde estamos preocupados por los tiempos que vivimos, da fuerza, Jim. Da sensación que podemos salir adelante. O sea, usted nos ve buen futuro. Nos dice, o el mensaje suyo es a todo el que lo está viendo, hay mucho argentino, argentina que trabajó todo el día y que a esta hora el último acto del día es verlo a usted y luego se va a descansar. Es soporten o resistan que esto termina bien, que en unos meses o en un par de años Argentina vuelve otra vez a un gran lugar mundial. Te voy a contar una anécdota. A fines de la década del 90, Corea del Sur, al igual que otras naciones asiáticas, pasó por una gran crisis. Tenían que volver, tenían tanta riqueza que se habían graduado y ya habían dejado de necesitar dinero del Banco Mundial, pero tuvieron que volver al banco y tomar créditos por la crisis económica asiática. Los coreanos en aquel momento, en toda la población, se sacaban el oro, los diamantes, la plata, sus joyas y las colocaban en cajones enfrente del Banco Central coreano. Entonces los coreanos entregaban sus joyas personales y así recaudaron $1.000 millones porque querían participar en la recuperación de su país. Y se recuperaron.
La lección que quiero darles con esto es que los países que logran el éxito son los que están dispuestos a sacrificarse juntos para pasar el periodo difícil y seguir adelante en el camino del crecimiento y convertirse en el país que todos quieren. Corea no tiene ni cerca los recursos naturales que tiene Argentina. Entonces creo que si los argentinos están dispuestos a sacrificarse juntos por un tiempo, y va a llevar cierto tiempo, pero creo que el futuro es extremadamente promisorio. Hay tan pocos países que tienen estos recursos que si los argentinos pueden unirse en torno a una agenda, un programa de reforma que no sea ideológica, que esté basada en la evidencia, si lo logran, creo que el límite es el cielo para la Argentina. Le hago las dos últimas preguntas de la noche. La educación, ¿qué nos puede dejar usted? ¿Qué educación es la que nos va a poner en un gran lugar como país? ¿Usted qué podría decirnos? Porque usted es una persona que ha estudiado, es médico, es antropólogo, se crió y tuvo que aprender otro idioma. Usted nació en Corea, aprendió el inglés, habla el español. ¿Cuál es la salida a la educación? ¿Qué nos deja, Jim? ¿Qué hay que hacer para levantar este país desde la educación también? ¿Qué aconseja? Antes de ser presidente del Banco Mundial, fui director de una universidad, Dartmouth College, una de las Ivy Leagues. Y nosotros pensamos mucho sobre el sentido, el significado de la educación. Así que yo creo que la educación es extremadamente importante. Argentina tiene algunos aspectos muy interesantes. Hay 5 ganadores de premios Nobel que provienen de Argentina. 6 empresas que valen más de $1.000 millones de Internet y 4 son de Argentina, de esas 6. Hay una gran cantidad de innovación en Argentina. Por otro lado, de los 10 países de América Latina que participan de las pruebas PISA, Argentina está en el puesto 8º de 10. Tiene aspectos muy fuertes en su sistema educativo, con gente brillante que ha salido de Argentina, pero también tiene un problema, que es que no todos obtienen la misma calidad de educación. Creo que esto es realmente importante. Literalmente, la capacidad de cualquier país de competir en el futuro va a depender de la calidad de su educación. Yo ya inicié una conversación con el presidente Macri y con su equipo. Creo que Argentina, francamente, todos los países de América Latina tienen que mejorar sus sistemas educativos, porque el nivel de gasto en educación ha aumentado en América Latina, pero los resultados no mejoraron. América Latina está muy rezagada respecto de Asia Oriental y Asia del Sur. Está realmente muy rezagada. Es muy importante la educación. Y algo que me preocupa a mí todos los días, la automatización, la inteligencia artificial, la tecnología, van a eliminar entre 50 al 65% de todos los puestos de trabajo existentes en los países en desarrollo, incluida la Argentina. Los empleos del futuro no van a ser los empleos de baja, no calificados, agrícolas, sino los más calificados. Entonces, para que cualquier país compita, la gente tiene que poder participar de la era digital. No es suficiente que alguien conozca sobre computadoras. Van a tener que tener un conjunto de habilidades muy específicas. Las habilidades simples, manuales, no van a servir más por sí solas. Entonces, Argentina no puede reformar su sistema educativo en base a los empleos de hoy. Tiene que reformar su educación en base a los trabajos del mañana. Lo bueno es que, y mañana voy a hablar sobre el futuro de trabajo, lo bueno es que el gobierno y los líderes están pensando en eso ahora, cuál es el futuro del trabajo y qué tenemos que hacer hoy para preparar a la población para el futuro. Este es un tema crucial. Y le prometí al presidente Macri que trabajaría con él. Última, antes de pedirlo, Jim. Es suya personal. Yo lo tengo a usted aquí enfrente, es un líder mundial. ¿Qué lo inspira a usted día a día? ¿Cuál es no sé, debe ser muy difícil para usted revelarme su secreto, pero usted
tiene un don especial para estar o ha logrado llegar abriéndose paso ante un montón de dificultades. ¿Qué lo inspira? ¿Tiene algún libro, alguna frase, algún héroe personal? ¿Tiene que ver con su padre? ¿Tiene que ver con algo que haya leído desde pequeño? ¿Tiene que ver con qué? ¿Qué es lo que a usted, cuál es la energía que a usted lo mueve? Tal vez le pueda robar un poco ese secreto y quedármelo yo y compartirlo con nuestros televidentes. Well, I was a medical doctor working in some of the era un médico que most trabajaba sophisticated hospitals in the en los world, hospitales más Harvard sofisticados del University. These mundo, were, en la Universidad de the top Harvard. hospitals, literally, Eran los in the mejores world. hospitales del mundo, But every literalmente. month, Pero todos los every couple meses, of months, I cada would go par de meses, to the slums iba of Lima, a Peru, los and pueblos take care of pobres de patients Lima, who literally Perú, had y me nothing. ocupaba de pacientes que no tenían And so, nada. when I saw, Y cuando vi people who had been forgotten, gente que who había had been quedado told to go olvidada, home and die, a la que literally, le habían they dicho were que told, volviera a "Go la home and casa a die. morirse, You have a literalmente. complicated disease, you're Tenían poor, una you enfermedad just need to go complicada, home and usted es die and pobre, die así que quickly." vuelva a su casa, When I muérase y saw muérase them rápido. fighting Cuando their los vi a diseases ellos and luchando contra continuing to take the sus medicines and enfermedades continuing y to seguir insist, tomando los their families medicamentos e saying, "No, no, insistiendo, no, las familias just decían, because no, no, they're no, poor, porque seamos we don't pobres, agree no that estamos we de shouldn't treat them." acuerdo When I con no see tratarlos. that, Cuando yo it reminds veo me eso, that, me recuerda we can never, que ever give nunca, up jamás on podemos evil. rendirnos. When I was, Nunca podemos Nunca rendirnos. podemos rendirnos. I was in Tanzania. Yo estuve en I Tanzania still get inspiration. I was in Tanzania. y sigo inspirándome. Y cada vez que voy a un país en desarrollo, voy a una escuela. Fui a una escuela A bunch of 11-year-olds. They were in 5th grade. al sexto I grado, always asked them, al quinto I said, grado de "So una when escuela, you grow up, what y do les you wanna be?" pregunté, cuando sean Two grandes, of them ¿qué raised quieren their ser? hand, Y dos levantaron and la both of them mano said, "I wanna be y president of the dijeron, World quiero Bank." ser presidente del Banco Mundial And, cuando sea grande. everybody laughed. Y My todos se team rieron, laughed, mi equipo the se teachers rió, laughed. los They maestros said, se "Oh, it's just so funny." rieron. And I said, "No, wait. A todos les pareció gracioso. Y yo dije, a ver, esperen, yo nací en 1959 en uno de los países más pobres del mundo. Y en 1963, yo tenía 4 años y estaba en mi primer día de clase. Y George David Woods, que en ese momento era el presidente del Banco Mundial, si él hubiera ido a Corea en 1963 y hubiera venido a mi clase, a mi aula, no habría mirado a mi clase y pensado, uno de mis sucesores aquí en el Banco Mundial está sentado en esta clase. Jamás se habría imaginado que un niño pobre sentado en un aula en uno de los países más pobres del mundo podía convertirse en presidente del Banco Mundial. Así que yo les dije a los chicos en Tanzania, nunca dejen que nadie les diga que no pueden ser presidente del Banco Mundial. Nunca dejen que nadie les diga que no pueden ser lo que ustedes quieren. Yo nací en uno de los países más pobres del mundo y acá estoy. Tuve suerte, pero uno siempre debe insistir en la propia humanidad. Si uno quiere y lo decide, se puede. Hay todo tipo de cosas que nos pueden retener, que nos lo pueden impedir. Mi trabajo es eliminar esos obstáculos que retienen a las personas por el lugar en el que nacieron, porque son pobres o por su raza, por su etnicidad o por su religión. Mi trabajo consiste en asegurarme de que en la realidad todos en el mundo tengan las mismas oportunidades. La lección, el aprendizaje de años de tratar con distintos experimentos sociales es que cuando tratamos de igualar a todos en términos de ingreso y demás, en términos de resultados, esos intentos fracasaban y los partidos comunistas en China, en Vietnam, dejaron de intentar eso. Si nosotros hubiéramos dejado de lado la idea de igualar los resultados y nos tendríamos que haber comprometido con la igualdad de oportunidades. Yo quiero asegurarme de que no haya ningún obstáculo frente a esos niños de Tanzania para que ellos se conviertan en lo que quieran ser. Y si podemos hacer eso, podemos dormir tranquilos a la noche. Jim, le agradezco mucho que disfrute su estadía en Argentina. Ha sido un placer tenerlo en Animales Sueltos. Muchísimas gracias, Ali. Disculpe porque no podía hablar todo en español, pero el Animales Sueltos es algo magnífico. Le agradezco mucho. ¿Ya tiene club de fútbol, equipo de fútbol en Argentina?
¿Ya es tiene algún team? No. Yo me crié en Iowa. No Claro, había fútbol fútbol en americano, Iowa. fútbol Sí, americano. fútbol americano. Mire, yo le voy a dar esto. Usted se lo lleva. Se llama Boca Juniors. Sí, Boca. Boca Juniors. Tome, por favor. Boca Juniors. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muy gracias, Jim. Nos vamos al pequeño corte y ya venimos.